Soy Betsabé, y mi historia es conocida por muchos, aunque pocos saben cómo realmente ocurrieron los hechos. Nací en Israel en una época donde el poder del rey David era absoluto. Desde joven, me prometieron en matrimonio a un hombre honorable llamado Urías, un soldado leal en el ejército de Israel. Él era respetado por su coraje y su devoción al rey y al Dios de Israel. Vivíamos con modestia y tranquilidad, siguiendo las costumbres y las leyes de nuestro pueblo, y yo creía que mi vida continuaría de manera pacífica. Urías estaba constantemente ausente por las guerras que David libraba para asegurar la paz de Israel, y eso era parte de mi realidad como su esposa. Pero entonces, todo cambió. Fue en un momento inesperado, una tarde en la que yo simplemente realizaba mi rutina diaria. La costumbre era bañarse en la privacidad de casa, y así lo hacía, sin imaginar que alguien me observaba desde lo alto de la ciudad. Era David, el rey de Israel, quien, desde su palacio en lo alto de Sión, me vio sin que yo me diera cuenta. Él tenía todo lo que un hombre pudiera desear: tierras, riqueza, respeto y el amor de Dios. Y aún así, en ese instante, algo despertó en él, un deseo inesperado que lo llevó a pedir saber quién era yo. Recuerdo que un mensajero llegó a mí con instrucciones que no podía ignorar. Era el rey quien me convocaba, y desobedecer a una orden así no era una opción. Sentí incertidumbre y confusión. Sabía que mi deber era con mi esposo, pero al mismo tiempo, sabía que negarme al llamado de un rey traería consecuencias graves. Aquella noche cambió mi vida y mi destino para siempre. Cuando fui llevada ante David, estaba llena de inquietud y dudas. La figura del rey imponía respeto y al mismo tiempo temor. Me sentí atrapada en una red de poder de la cual no podía escapar. La noche que compartí con él fue el inicio de una cadena de eventos que desbordaron mi vida de manera irreversible. Al poco tiempo, me di cuenta de que esperaba un hijo. Ese descubrimiento trajo consigo un torrente de emociones. Por un lado, me sentía aterrada por lo que esto podría significar para mi esposo Urías, y por otro, sabía que la situación no podía ocultarse por mucho tiempo. David, al enterarse de mi embarazo, ideó un plan para tratar de encubrir lo sucedido. Decidió traer a Urías del campo de batalla, con la esperanza de que él estuviera conmigo y así atribuirle el hijo que yo llevaba. Pero Urías, con una lealtad inquebrantable, se negó a ir a casa, pues sus compañeros de guerra estaban aún en batalla, y él consideraba que no debía disfrutar de comodidades mientras los demás seguían en peligro. La devoción de Urías hacia el rey y sus compañeros fue tal que durmió a las puertas del palacio, sin saber que su lealtad sellaba su destino de una manera trágica. David se dio cuenta de que su plan no funcionaría mientras Urías mantuviera su integridad. Decidió entonces tomar medidas drásticas y, en un acto de desesperación, ordenó que Urías fuera enviado a las zonas más peligrosas del combate, donde la probabilidad de sobrevivir era casi nula. Aquella decisión pesaría sobre David y sobre mí, pues, aunque él fue quien dio la orden, yo también fui parte de los eventos que llevaron a esa tragedia. La noticia de la muerte de mi esposo me sumió en un profundo dolor y, al mismo tiempo, en una resignación amarga hacia el camino que había tomado mi vida. Después de la muerte de Urías, David me tomó como su esposa, y con el tiempo di a luz a nuestro hijo. Sin embargo, lo que parecía un final a nuestra historia era apenas el principio de una serie de consecuencias que vendrían a sacudirnos. Dios envió al profeta Natán para enfrentar a David y revelarle las repercusiones de sus acciones. Natán le contó una parábola que dejaba en claro la gravedad de lo sucedido, comparando la historia de David con la de un hombre rico que le arrebató a un hombre pobre lo único que tenía. Al escuchar la historia, David, sin saber que hablaba de sí mismo, se mostró indignado. Fue entonces cuando Natán reveló que David era ese hombre de la parábola y que, a pesar de ser rey, sus acciones habían ofendido profundamente a Dios. David, al darse cuenta de la magnitud de su pecado, cayó en un arrepentimiento profundo, un momento que marcó el resto de su vida. Dios perdonó su vida, pero no sin castigos. El primer hijo que tuve con David, fruto de aquella noche que cambió mi destino, enfermó gravemente. David pasó días orando y ayunando, rogando por la vida de nuestro hijo, pero Dios, en su justicia, no revocó el castigo. Al final, el niño murió,
y David aceptó su destino, reconociendo su pecado y la justicia de Dios. Este evento sacudió al reino y mostró que ni siquiera el rey estaba por encima de la ley divina. La muerte de mi hijo trajo a mi vida un dolor profundo, pero también nos enseñó a ambos una lección crucial. Era un recordatorio de que las acciones traen consecuencias y que nuestras decisiones, especialmente las que afectan a otros, no son tomadas a la ligera por Dios. A pesar del dolor y las pérdidas, el tiempo avanzó. Fue en ese período de redención y arrepentimiento que Dios volvió a mostrarnos su favor. Tiempo después, quedé nuevamente embarazada, y este hijo, Salomón, nació en una atmósfera de esperanza renovada y reconciliación. Su nacimiento no solo fue una bendición personal para David y para mí, sino también una señal de que, aunque habíamos errado, Dios nos había dado una nueva oportunidad. David y yo vimos en Salomón una oportunidad de comenzar de nuevo, y con él creció una promesa de paz y sabiduría que se extendería a toda la nación. Desde su nacimiento, Salomón fue especial. Dios lo amó, y a través del profeta Natán, le dio el nombre de Jedidías, que significa amado por el Señor. Esta bendición divina marcó su vida desde el principio y confirmó que Dios no nos había desechado. David, con su experiencia de arrepentimiento y renovación, comenzó a preparar a Salomón para el futuro, enseñándole desde joven los caminos de Dios y mostrándole la importancia de la justicia y la humildad. A través de Salomón encontré paz. Su presencia me ayudó a entender que, aunque el pasado no puede cambiarse, Dios ofrece la posibilidad de restauración. La historia de David y la mía estaba llena de dolor, pero también de perdón y propósito. Salomón, como fruto de esa unión transformada, sería recordado como uno de los reyes más sabios de Israel, y con él nació una nueva era para nuestra nación. Mi historia, vista por muchos como una serie de errores y redención, se convirtió en un legado en Israel. Con el tiempo, dejé de ser solo Betsabé, la mujer que el rey deseó, para convertirme en la madre del futuro rey, una figura que encontraría un propósito mayor en la historia de nuestro pueblo. Al crecer, Salomón se convirtió en el hombre que habíamos soñado, un líder sabio que llevó a Israel a su época de mayor esplendor. Cuando David envejeció y comenzó a perder sus fuerzas, ayudé a mi hijo a asegurarse el trono, cumpliendo así la promesa de Dios para nuestra familia. Mi rol como madre del rey me permitió ver cómo Dios puede transformar una historia marcada por el error en una de esperanza y sabiduría. Mi vida se convirtió en un recordatorio de que el arrepentimiento verdadero trae consigo oportunidades de restauración y que el poder de Dios es capaz de redimir incluso los momentos más oscuros de nuestra historia. A través de Salomón, el nombre de David y el mío fueron honrados. El pueblo recordaría a mi hijo no solo como un rey poderoso, sino como un hombre de profunda sabiduría y justicia. Dios cumplió su promesa, y mi historia pasó a formar parte de la gran narrativa de Israel, donde las vidas de aquellos que somos imperfectos se encuentran con la gracia divina. Así, mi vida, con todas sus pruebas y lecciones, continúa viva en las enseñanzas y la memoria de quienes creen en el poder del perdón y la redención. Te invito a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartir la palabra con tus más cercanos.